tardes. Este equipo está conformado por técnicos alimentarios y valores alimentarios. Nuestro tema es sobre la observación para el proceso de atención enfermera. La observación, tenemos que este es el primer encuentro que tiene el paciente y la enfermera. Se puede decir que es la primera fase de la colección de datos que continúa a través de la relación que tiene la enfermera y la persona de cuidado. Es el segundo método básico de la valoración. La observación se busca en la utilización de todos los sentidos. Esto para obtener información correcta o asertiva sobre la persona de cuidados, tanto del paciente como también de cualquier otra fuente significativa de él. Entonces, como tal, tenemos que la observación es la recogida de datos acerca del comportamiento humano. Este es un instrumento sí es un instrumento básico que tiene la enfermera con el fin de que aquí el paciente poder detectar las necesidades del paciente para elaborar un buen diagnóstico y un buen plan de cuidados de la persona. Entonces tenemos que la observación pues es muy importante porque al observar a la persona, su, su comportamiento que tiene ella, pues vamos a recoger o tener la recopilación de datos asertivos para poder realizar pues un buen diagnóstico o el diagnóstico correcto de la persona y así pues obviamente llevar un buen cuidado hacia él. También para detectar cualquier alteración del personal o ambiental que pueda producir o que tenga la persona. ¿Por qué? Porque al observar a la persona, primero también tenemos que conocer una persona sana. ¿Cómo es una persona sana? Entonces, para eso observamos a la persona de cuidados para ver si no tiene alguna alteración o alguna alteración en la persona y saber qué es lo que realmente tiene o si tiene una anormalidad o ver, para eso es importante tener buen conocimiento sobre este tema. Y también para fomentar la comunicación y la relación interpersonal. Esto pues también nos ayuda a tener una buena comunicación con la persona de cuidados y así pues tener una recogida de datos asertiva o más concreta hacia él. Hay también diferentes tipos de observación, como está la observación no sistemática. Aquí es cuando no se va a observar nada en concreto. Pues es cuando el personal de enfermería no tiene como tal el conocimiento de cómo es esa persona, pero pues al observarla ya va encontrando diferentes datos que le puedan ayudar a saber qué es lo que realmente tiene esa persona. No vamos como que a buscar directamente algo, sino que ya al observarlo, ya decimos, esa persona puede tener esto, ¿no? O también está la observación sistemática. Ahí ya es cuando ya se sabe lo que se quiere observar y pues ya llevamos como un plan de lo que queremos observar. Por ejemplo, no sé, una persona pues ya sabemos que tuvo una cirugía y pues ya sabemos que queremos observar, ¿no? Pues queremos observar que su herida esté sanando correctamente o que sus fluidos estén correctos o que no tenga alguna infección ya vamos a un concreto observar. Ya no es como la otra que pues llegas y pues ya observas a la persona y pues ya al observarla sin saber qué tiene pues ya tú te das una idea de qué es lo que tiene y aquí no, aquí ya sabes lo que tiene la persona y lo que realmente quieres observar. Ahí ya se hace un plan de qué es lo que quieres observar de la persona, del cuidado. También está la observación indirecta o también no participativa, se le conoce. Aquí se observa a través de métodos mecánicos como espejos, videos, aquí es cuando la persona no tiene un contacto directo. El personal de enfermería
o yo como persona no tengo el contacto con la persona de cuidados directamente. Puede ser acerca de también de, por ejemplo, leer su historial o de lo que ha tenido o así, o por entrevistas de que pues otro compañero lo está entrevistando y yo estoy observando cómo está respondiendo a la persona o qué gestos está haciendo la persona, o sea, yo ya puedo identificar ciertas cosas de ella sin estar directamente con la persona de cuidado. Y también está la observación directa o participante. Aquí sí es cuando tú directamente, ya sabes, tú, yo directamente con la persona de cuidados estoy interactuando o estoy observando, este, cómo es que reacciona la persona. Y bueno, el valor de la observación, esto depende de la enumeración precisa de hechos y las cosas observadas. Bueno, estas deben de ser pues precisas, verídicas, concisas, completas, selectivas y discretas. ¿A qué nos referimos a estos puntos? Pues que tenemos que, a pesar de observar todo lo que, porque es muy importante observar a toda la persona de cabeza a pies, porque pues tenemos que observar su coloración de piel, sus secreciones, sus gestos, también como les comentaba pues tenemos que usar todos los sentidos, observar, no, pues huele de esta manera, se ve de esta manera, al tocarlo pues puede que tenga temperatura o no, escuchar su respiración, o sea tenemos que tener en claro todos esos puntos para llegar a una información de la persona correcta. Y pues como se había comentado, pues que tener un buen diagnóstico de la persona y poderla atender adecuadamente como debe ser. También tenemos que ser conscientes, también no vamos a agarrar mucha información porque pues también no toda nos sirve, tenemos que saber cuál es buena y cuál no, o sea cuál nos sirve y cuál no nos sirve. Y también tiene que ser discretas. Obviamente pues tenemos que ser discretas al observar a la persona. Pues también para que la persona de cuidado no se sienta incómoda porque pues no vamos a llegar y vamos a observarla así directamente y así de pies a cabeza, o sea sí, pero no como tal quedarnos así observando, sino pues entre la plática, en lo que pues le tomamos sus signos vitales o en lo que hacemos el tendido de cama si es que estamos en hospital o así, entre esos lapsos también tenemos que estar observando a la persona. O ahí está por ejemplo el tendido de cama, ¿no? Pues se puede mover, se puede parar, se puede voltear y ahí nosotros ya estamos teniendo una observación de la persona de cómo está actuando o qué es lo que pueda o no pueda hacer y ya. Bueno, pues como tal, pues la observación, como ya les había comentado, es una parte de la valoración, pues para tener una información correcta de la persona y pues llevar a cabo lo que es el proceso de atención de enfermería y tener en cuenta este punto, pues porque nosotros también como estudiantes ya tenemos que tener ese conocimiento, porque desde que lleguemos a prácticas o ya estemos trabajando, pues tenemos que saber cómo interactuar con las personas. Y pues es por eso que desde ahorita pues estamos tratando de entender esto. Obviamente también esto es de práctica y de conocimiento, pues porque tenemos que tener esa esa habilidad de poder observar a las personas también haciendo diferentes cosas, como ya les había comentado, pues al hacer diferentes actividades o cuando pues hay que darle de comer en ciertas actividades, pues también estar observando todo lo de la persona. Y bueno, creo que pues esto sería todo de mi parte, pero es más que nada saber qué es la observación. Y ya ahorita mi compañera Janet va a continuar con con este tema de la observación. Hola, Peña Salinas y el tema que me tocó exponer es observación. Y pues bueno, la observación en el primer encuentro con el paciente, la enfermera comienza con la fase que esta fase es la recolección de datos y que esto se hace mediante la observación.
tiene dos aspectos. El primero es reconocer estímulos y el segundo es seleccionar, organizar e interpretar los datos. Esto se hace que es muy necesario volver a hacer otra investigación, ya que con esto se podrían descartar algunas cosas. Consiste en el uso de sentidos para adquirir la información sobre el paciente, sus familiares, el entorno, y exige una amplia base de conocimientos, ya que, bueno, todo esto de que exige una amplia base de conocimientos, yo creo que es muy importante en cualquier carrera, ya que pues tenemos que tener conocimientos, práctica, para pues hacer mejor trabajo. También es el uso consciente de los sentidos, que es la vista, el olfato, el oído y la sensibilidad. Bueno, pues cada uno de los hallazgos individuales identificados durante la observación deberá que tener que hacer otra investigación para poder confirmar o negar sus impresiones iniciales. La observación es una habilidad que implica práctica y disciplina, como ya lo dije anteriormente. Pues el valor de la observación igual depende de la enumeración precisa de los hechos y de las cosas observadas. No, todas estas cosas deben ser precisas, verídicas, concisas, completas, selectivas y discretas. La enfermera debe concentrar su atención sobre lo que busca a fin de que sus observaciones sean las más exactas posibles. Por eso es que anteriormente les había comentado que se debe de tener una amplia base de conocimientos para poder hacer este trabajo. Las aptitudes para la observación, el sentido, la visión, que es el aspecto general, dimensiones corporales, peso, total postura, grado de aseo personal, signos de malestar, de aflicción o tensión emocional y objetos religiosos, etc. La olfacción, que son los olores corporales o el aliento, y la audición, que tiene que ver con los ruidos respiratorios, tonos cardíacos, facilidad para comunicarse, lenguaje hablado, capacidad para iniciar conversación, para responder al hablar, orientación en el tiempo, el espacio y sobre sí mismo y los demás, y el estado de salud. Y el tacto, que es la temperatura, humedad en la piel, fuerza muscular, frecuencia y ritmo del pulso, tensiones y palpaciones, etc. Y la observación igual permite identificar las necesidades de nuestro paciente y la adaptación de nuestra actitud en función del comportamiento y de las necesidades del paciente. Para que el trabajo que realicemos en enfermería tenga todo su valor, este debe ser compartido y relatado en equipo. Igual debemos de saber que esto es un elemento fundamental en el trabajo de enfermería. La importancia de la valoración es que podemos valorar la evolución de la enfermedad del paciente y sirve de información al equipo de salud como documento científico y legal. La observación de la enfermera viene constituida por los hechos observados o identificados respecto al enfermo o la enfermedad. Observaciones basadas en realidades científicas son válidas para permitir sacar ciertas deducciones o conclusiones. Por ejemplo, si observamos que una persona tiembla, esto nos lleva a preguntarnos el por qué y verificar lo que nos dice el paciente, teniendo también en cuenta nuestros conocimientos. Pues si solo nos quedamos con lo que vemos y directamente interpretamos sin verificar, nos podemos equivocar. Por el hecho de que la persona tiemble, no podemos sin más deducir que es porque tiene fiebre, pues eso también podría ser por otros factores. En la observación se necesita usar los diferentes sentidos. En este caso podría ser la palpación, que es el proceso de examinar el cuerpo utilizando el sentido del tacto. El objetivo de la palpación es
detectar la presencia o ausencia de masas, dolor, temperatura, tono muscular y movimiento. También está la percusión, que es el método de exploración física que consiste en golpear suavemente con la mano o instrumentos cualquier segmento del cuerpo. El objetivo de la percusión es determinar la cantidad de aire o material sólido de un órgano. La auscultación, que la auscultación es el método de exploración física que se efectúa por medio del oído. El objetivo de la auscultación es valorar ruidos o sonidos producidos en los órganos, con contracción cardíaca, soplos cardíacos, peristaltismo intestinal, sonidos pulmonares, etc. También uno de sus objetivos es detectar anomalías en los ruidos o sonidos fisiológicos mencionados. La inspección, que es el método de exploración física que se efectúa por medio de la vista. Los objetivos de la inspección es detectar características físicas significativas. También otro de sus objetivos es observar y discriminar en forma precisa los hallazgos anormales en relación con los normales. En la observación debes de llevar un cumplimiento por orden cronológico y en ese se registrará la incidencia por turno, observaciones en función de problemas y cuidados, anotación de actividades de enfermería no rutinarias y no incluidas en el plan de cuidados, la detección de complicaciones derivadas del proceso patológico, los tratamientos médicos o quirúrgicos y las técnicas diagnósticas, respuesta del paciente ante los cuidados dispensados por el equipo de enfermería, la razón de omisión de tratamientos y cuidados planificados, información emitida al paciente o familiar respecto a las actividades de enfermería realizadas, la evolución del aprendizaje en relación a la educación sanitaria que se imparte al paciente o familiar. Los distintos registros deben estar formados por la persona que realice la actividad o la observación. Y bueno, todo esto cuando sea registrado tiene que ser con la letra legible. Y bueno, creo que sería todo sobre el tema de la observación. Espero que les pueda ayudar un poco a entender el tema y que les sirva de algo la información que les estamos dando. Buenas tardes, a continuación les presentaremos el tema de valoración. El equipo está conformado por Liz, Abigail y su servidora Jocelyn, que contendrá tipos de datos, métodos, observación, exploración física, organización de datos, registro y valoración. La etapa de valoración se llevará a cabo de dos secuencias. La primera, que es el caso clínico, que es el que va conformado de la familia o del paciente que se debe atender. La segunda es la recopilación de datos físicos, que es lo social, lo espiritual. Y continuamos con los métodos para obtener datos. Nuestro primer método sería entrevista clínica. En esta es la técnica indispensable en la valoración, ya que en ella obtenemos la mayor cantidad de datos que podemos sacar de nuestros pacientes. Dice que existen dos tipos de entrevistas. Estas pueden ser formal o informal. La informal es la conversación entre la enfermera y el paciente durante el curso de cuidados. O sea que esta es donde la enfermera y paciente platican y la enfermera obtiene datos del paciente sin que fuera así como para preguntar. En la formal consiste en una comunicación con un propósito específico en la cual la enfermera realiza la historia del paciente. Aquí sí la enfermera pregunta para saber cuáles los síntomas que tenía anteriormente nuestro paciente y cosas así.
La entrevista tiene 4 finalidades. La primera de ellas es obtener información específica y necesaria para el diagnóstico enfermero y la planificación de cuidados. La segunda es facilitar la información y relación enfermera-paciente. Y la última es permitir al paciente informarse y participar en la identificación de sus problemas. Después de esto tenemos que la entrevista consta en 3 partes, que son la iniciación, que se comienza por una fase de aproximación y se centra en la creación de un ambiente favorable en donde se desarrolla una relación intrapersonal positiva. Aquí es donde la enfermera hace la iniciación y se relaciona la enfermera con su paciente o con cualquier otro familiar. El cuerpo. Muy buenas tardes, profesor. El día de hoy le vamos a hablar sobre el tema de NANDA, que fue el tema que nos otorgó. El equipo está conformado por mis compañeras González Rodríguez Brenda, Martínez Abarca Dulce, su servidor Giovanni Jiménez Barrera. Está integrada también otra compañera, esta Bautista Ponciano Lisset, en el cual pues ella no nos pudo acompañar el día de hoy para realizar el video, pero nos contribuyó con lo de su trabajo. Pues bueno, vamos a comenzar con lo que es el tema del NANDA. El NANDA pues tiene los objetivos de... sus objetivos de ello es para analizar la estructura de la taxonomía y comprender la vinculación del proceso del enfermero con la taxonomía. La taxonomía NANDA es la Asociación Norteamericana de Diagnósticos en Enfermería, ya que eso se basa en los diagnósticos de enfermería. Bueno, ¿qué es? Pues bueno, más que nada esto es un juicio clínico sobre la respuesta de una persona, familia o comunidad frente a los procesos vitales o problemas de salud reales o potenciales. En el NANDA, pues bueno, como bien sabemos, esta taxonomía está compuesta por 3 niveles. Dentro de estos 3 niveles, pues vamos a encontrar 13 dominios, 47 clases y anteriormente eran 188 diagnósticos. Ahora en la versión actualizada ya podemos encontrar hasta 244 diagnósticos. En los 13 dominios serían lo que es la esfera de actividad, estudio o interés. Las 47 clases son la subdivisión de un grupo mayor o una división de las personas o cosas por su calidad, rango o grado. Y los diagnósticos es la dimensión de la respuesta humana a que se considera en el proceso de diagnóstico. Los dominios de la NANDA son la promoción de la salud, nutrición, eliminación, actividad y recurso, percepción y cognición, autopercepción, rol y relaciones, sexualidad, afrontamiento y tolerancia al estrés, principios vitales, seguridad y protección, confort y crecimiento y desarrollo. Pues bueno, en la presentación que le vamos a mandar usted podrá ver lo que podemos encontrar una imagen acerca sobre lo que vienen siendo los dominios junto con las clases de cada tipo de que tienen estos dominios. ¿Cómo se conforma la taxonomía tal cual? Uh-huh. Aquí, pues bueno, también vamos a encontrar lo que son los elementos diagnósticos. Uh-huh. Pueden ser reales, potenciales y pues bueno, en reales podemos encontrar. En los reales son lo que es la etiqueta, cuenta con una etiqueta diagnóstica, el factor relacionado y características definitorias. En el potencial lo que es la etiqueta diagnóstica y el factor relacionado, lo que el factor relacionado sería como manifestado por y la característica sería relacionado con. Bueno, la estructuración del diagnóstico de enfermería real sería que la etiqueta es el problema, el factor relacionado es la etiología y las características definitorias son los signos y síntomas. Aquí estamos hablando de lo que viene siendo el formato PES, que como bien dijo mi compañera, pues ese es el problema, etiología, signos y síntomas.
También tomamos en cuenta lo que viene siendo el proceso de atención de enfermería o también conocido como PAE. Sus objetivos del proceso de atención a enfermería es el objetivo de contribuir a una estructura que pueda cubrir las necesidades del paciente, familia, comunidad, tanto sean reales como potenciales, y establecer planes de cuidados tanto al paciente, familiares o hacia la comunidad. El proceso de atención de enfermería, conocido como el PAE, es la aplicación del método científico a la práctica asistencial de enfermería. Este método permite a las enfermeras prestar cuidados de una forma racional, lógica y sistemática. También toda disciplina profesional debe de tener una metodología para resolver problemas. También aquí, pues bueno, el enfermero debe de tener habilidades que en este caso son necesarias para poder aplicar lo que es el PAE. En primera instancia, pues bueno, debemos de ser activos, debemos también de tener lo que es el pensamiento crítico, ser imparciales, de mente abierta, una buena escucha activa, también la toma de decisiones. Dentro de lo que son las propiedades del proceso de atención de enfermería, podemos encontrar que el PAE es sistemático, es interactivo, es dinámico y es flexible. En estas propiedades, como sistemático, es que consta de diferentes pasos. Es una serie de pasos que el enfermero debe de tener para poder realizarlo. Es flexible, ¿por qué? Porque nosotros, al otorgar los diferentes diagnósticos, podemos en este caso cambiarlos. Dinámico por la interacción que llegamos a tener con la enfermera paciente. El proceso de atención o el PAE consta de 5 etapas, las cuales son la valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. La primera etapa es la valoración, que es la primera fase del proceso de enfermería, pudiéndose definir como el proceso organizado y sistemático de recogida y recopilación de datos sobre el estado de salud del paciente, a través de diversas fuentes. Estas incluyen al paciente como fuente primaria, al expediente clínico, a la familia o cualquier otra persona que dé atención al paciente. Las fuentes secundarias pueden ser revistas profesionales o textos de referencia. De la segunda etapa, que es el diagnóstico, pues bueno, es el paso final de la valoración. Aquí, pues bueno, es un enunciado del problema real o potencial del paciente que requiere de la intervención de enfermería con el objeto de poder resolverlo o poder disminuirlo. En ella se va a exponer el proceso mediante el cual estaremos en condiciones de establecer un problema clínico y de formularlo para poder posteriormente con un tratamiento deseado. La tercera etapa es la planeación, en donde se establece o se establecerá y se llevará a cabo un cuidado de enfermería que conduzca al paciente al prevenir o reducir o eliminar los problemas detectados del paciente. La cuarta es la ejecución, que está enfocada al inicio de intervenciones de enfermería para modificar los factores que contribuyen al problema del paciente. Tiene 3 pasos, que es la preparación, intervención y documentación. Para finalizar con estos pasos, el quinto paso sería la evaluación del procedimiento que se le realizó al paciente. Aquí la evaluación es la fase final, donde siempre se produce donde el profesional de enfermería interacciona con el paciente. La evaluación se puede llevar a cabo como parte del proceso de enfermería cuando se compara el estado de salud del paciente con los objetivos definidos por el profesional. Como objetivo de esta actividad, usted determinará si el plan de cuidados es adecuado, si realiza o actúa o se necesita la revisión. Aquí el paciente si el paciente no ha conseguido los objetivos, usted se dedicará a la resolución del problema para determinar cómo revisar el plan de cuidados. La evaluación formal consta de 3 pasos, que sería la evaluación de la situación actual del paciente, la comparación con los objetivos marcados y la emisión de un juicio, y el mantenimiento o modificación, finalización del plan de cuidados.
Buenas tardes, mi nombre es Yesenia Estefanía Gutiérrez Pacheco y me tocó exponer sobre el tema del diagnóstico enfermero. Los temas que voy a desarrollar son qué es el diagnóstico, cómo hacer un buen diagnóstico y la estructura del diagnóstico real. Buenas tardes, mi nombre es Britney Rubí Martínez Rojo y mis temas a exponer fueron diagnóstico de síndrome y diagnóstico de salud. Juicio clínico sobre las experiencias y respuesta de una persona, familia o comunidad a procesos vitales, problemas de salud reales o potenciales que proporciona la base de medidas responsables. Los diagnósticos los vamos a hacer a través de el libro NANDA. El libro tiene dominios, clases y diagnósticos. La estructura de la taxonomía NANDA. Primero se muestra el dominio, que aquí está la promoción de la salud, nutrición, eliminación, intercambio de las clases. Promoción de la salud sería toma de conciencia de la salud y manejo de la salud. Y dependiendo de la clase van a salir los diferentes diagnósticos. Los tipos de diagnóstico de enfermeros son el diagnóstico real, diagnóstico de riesgo y diagnóstico de síndrome y diagnóstico de salud. Existen 3 pasos para hacer un buen diagnóstico. El primero es identificar el problema o respuesta humana. Esto se hace a través de la valoración y con esto vamos a sacar la etiqueta diagnóstica. El segundo es identificar el factor relacionado. Sería identificar cuál es el problema o qué le está ocasionando. Y el paso 3 es las características definitorias, manifestaciones o signos y síntomas. En esta parte vamos a identificar los signos y síntomas del paciente para poder relacionarlos. Y siempre al hacer un diagnóstico vamos a utilizar, bueno, en el caso del diagnóstico real vamos a utilizar el relacionado con y el manifestado por. Un ejemplo sería deterioro de la eliminación urinaria relacionado con deterioros en su motor que anula el control voluntario entre otros, manifestado por disuria, incontinencia, retención, dificultad para iniciar el chorro de orina, entre otros. En esta diapositiva yo la voy a explicar. La estructura del diagnóstico real. Primero vamos a poner la etiqueta diagnóstica, después factores y después las características definitorias. Entre la etiqueta y los factores relacionados va la palabra relacionado con, y entre factores relacionados y características definitorias va manifestado por.
a mí me tocó exponer acerca del diagnóstico de alto riesgo. En esta parte del diagnóstico, está desarrollado más que nada para el individuo o la comunidad que se encuentran pues prácticamente más vulnerables. En se desarrolla el problema que otros pues se encuentran prácticamente en una situación similar. O sea, en esta parte es muy diferente al diagnóstico pues real, porque en el diagnóstico real pues está la parte de relacionado con y manifestado por, pero en el diagnóstico de riesgo es solamente manifestado porque es la enfermedad manifestado por los signos y síntomas que pues esta presenta. Pues sabemos que un signo o un síntoma pues conlleva infinidad de enfermedades. La fiebre pues tiene muchísimas, ¿no? Pero en esta parte pues diríamos que son signos y síntomas que manifiestan una enfermedad en la cual puede pues causar riesgo en el paciente o algún pues daño, ¿no? Como ejemplo pues daría un ejemplo de riesgo de infección. Este sería pues riesgo de infección como enfermedad y manifestado por pues necrosis, fiebre, dolor en donde sea la herida, mm, ¿qué más? Se encuentra pues cianótico el área pues afectada. Esto es más que nada pues como la forma de realizar estos diagnósticos, ya que pues es ¿cómo decirlo? Pues literal solamente es la enfermedad y los factores que están afectando, ¿no? Los signos y síntomas. O sea, este es uno de los más fáciles de desarrollar en cierta parte, pero muy difícil de saber si es real o de riesgo en ciertas partes. Y pues para esto ocupamos la NANDA, ya que pues ahí se encuentran bastantes diagnósticos, ya sean reales, de riesgo, de síndrome, de salud, bienestar. Bueno, en el diagnóstico de riesgo, las enfermeras siempre han sido responsables de identificar a las personas, familias y comunidades en riesgo y protegerlos del mismo. Un diagnóstico de riesgo describe respuestas humanas a estados de salud, procesos vitales que puedan desarrollarse en una persona, familia o comunidad vulnerables. Se sustenta en los factores de riesgo que contribuyen al aumento de vulnerabilidad. Por ejemplo, pues ahí ya lleva otro ejemplo, que es el diagnóstico de riesgo de deterioro de la integridad cutánea. Incluye tanto factores internos como externos que influyen en la vulnerabilidad. Las intervenciones que la enfermera selecciona para alcanzar los resultados se basan en estos factores influyentes. Los factores influyentes pues vienen siendo los signos y síntomas que resaltan más dentro de esta enfermedad. Diagnóstico de síndrome. Describe situaciones concretas y complejas. Están compuestos por un grupo de varios diagnósticos, tanto reales como potenciales, y tienen la característica de que se dan siempre juntos. Este diagnóstico solo incluye la categoría diagnóstica. Un ejemplo sería el síndrome de trauma postviolación. Genera ansiedad, insomnio, miedo, dolor, alto riesgo de patrones sexuales inafectivos, pena o tristeza. El diagnóstico de salud o bienestar describe respuestas humanas a niveles de bienestar en una persona, familia o comunidad que estén en disposición de mejorar. Esta disposición se sustenta en características definitorias como las manifestaciones, signos y síntomas,
que se agrupan en patrones, claves o inferenciales relacionadas. Como en todos los diagnósticos, se identifican resultados sensibles a la intervención enfermera que proporcionan una alta probabilidad de alcanzarlos. Buenas tardes, a nosotros nos tocó hablar sobre las taxonomías NIC y NOC. Mi equipo está conformado por Saraí, Patricia, Estrella y su servidora Jennifer. En nuestro propósito de este proyecto pues es entender mejor, de mejor manera en qué se utilizan las taxonomías NIC y NOC. La taxonomía NOC pues se centra en la medición de los resultados en diversas especialidades y entornos que contienen resultados para emplear a lo largo de toda la vida. La taxonomía NIC pues es la taxonomía de las intervenciones de enfermería, que consta de 3 niveles, el cual pues nosotros utilizamos en el campo enfermero, clases y pues intervenciones. El uso de estas taxonomías pues obviamente nuestra profesión de enfermería nos obliga a una validación que nos prelimina a posibilitar la adecuación de nuestro método de trabajo hacia los pacientes. Estos son pues estandarizados para todo el hospital, encaminando a promover y a sustentar la continuidad del cuidado del paciente. Esta elaboración pues de planes de cuidados es mediante la técnica y consenso de uso de las taxonomías, que nosotros como enfermeros tengamos herramientas válidas para los cuidados y pues el desarrollo de esta disciplina. Esto pues destaca una importancia de interrelaciones entre lenguajes estandarizados, reconocidos pues como el NIC y NOC, que pues en sí son indispensables. Por ejemplo, en nosotros como personal de enfermería nos ayuda a desarrollar planes de cuidados en los pacientes, o nosotros como enfermeros pues podemos explorar las asociaciones entre diagnósticos, resultados o hasta intervenciones junto con el paciente, obviamente, que en sí estas características organizativas pues influyen en una consecución de estos resultados. Esta clasificación de resultados pues en sí pues es un instrumento para nosotros poder documentar y comunicarnos ante la situación del paciente a estos resultados que pues se esperan, ¿no? Como estrategias, indicaciones, intervenciones o evaluación. En sí existen diferentes tipos de planes de cuidados, pero yo nada más me sé 2, que son el individualizado y el estandarizado. El individualizado pues nos permite en sí a documentar los problemas del paciente como objetivos del plan de cuidados o acciones de enfermería para el paciente concreto. En sí, se tarda más tiempo de elaborar. El estandarizado, pues, por lo que leí, es un protocolo específico de los cuidados, que son apropiados para aquellos pacientes que padecen de problemas normales o previsibles, como relaciones con el diagnóstico concreto o una enfermedad. En sí, pues estas taxonomías nos ayudan a facilitarnos a nosotros los como profesionales a planificar cuidados al utilizar un lenguaje estandarizado, así como un marco de análisis o reflexión de las tomas de decisiones. Pues este proceso de atención de enfermería pues es un método sistematizado de brindar cuidados humanistas, eficientes, pues obviamente centrados en un logro de resultados. Estos resultados pues obviamente son esperados. En todo este proceso hay que utilizar un pensamiento crítico, siempre, que en sí nos permite priorizar los problemas detectados para dar respuesta a estas principales necesidades, teniendo siempre presente
que en nuestro centro de nuestra atención es el paciente y es el cuidado de nuestro campo de conocimiento. En sí, como objetivos de estas taxonomías NIC y NOC, pues es analizar estas estructuras y pues comprender la vinculación del proceso enfermero con estas taxonomías. En sí, pues estas taxonomías, como dije, nos facilitan, pero pues no solo puede ser la NIC y NOC. También es importante tener en cuenta que el NANDA también está dentro de estos dos. Bueno, por adelante, bueno, a continuación, mi compañera Patti va a seguir explicando sobre las taxonomías del NIC. Muchas gracias. Soy su servidora Patricia y les hablaré sobre la taxonomía NIC. Como sabemos, sus siglas vienen en inglés, pero es la clasificación de las intervenciones de enfermería. ¿Y qué es una intervención de enfermería? Es todo tratamiento basado en el conocimiento y juicio clínico que se realiza a un profesional de enfermería para favorecer el resultado esperado del paciente. Y como sabemos, está dividido en capos y clases. El primero es fisiológico básico, el segundo fisiológico complejo, el tercero conductual, el cuarto seguridad, el quinto familia, el 5 sistema sanitario y el 7 es comunidad, y pues se los voy a explicar. El básico es las intervenciones que nos ayuda para facilitación del paciente del autocuidado y control. Tiene 6 clases y en la primera clase sería control y actividad, control de evacuación, control de inmovilidad, apoyo nutricional, fomento comunidad física y facilitación del autocuidado. Ese sería el primer dominio. El segundo dominio se determinan las intervenciones en los cuidados que presentamos nosotros como enfermeras. Y se divide por 8 clases, que es control de electrolitos, control de fármacos, control de neurológico, cuidados respiratorios, control de piel y heridas, termorregulación, control de perfusión tisular y respuesta terapéutica. Y el tercer dominio, nos ayuda para las clases de educación y los pacientes que ayuda para el afrontamiento. Tiene 6 clases, es el fomento de comunidad psicológica, terapia conductual, terapia cognitiva, potenciación de la comunicación, ayuda al afrontamiento y educación de los pacientes. El dominio 4 se divide solo en 2 clases. Esto nos ayuda para la seguridad del paciente y para el control de riesgos. Y las 2 clases son control en caso de crisis y control de riesgos. El dominio 5 se divide en 3 clases y nos ayuda para los cuidados durante la vida y también para la relación que tenemos entre los familiares, comunidad y así tener una visión sanitaria buena. Y pues los 3 clases son cuidado durante la vida, cuidado de un nuevo bebé, cuidados de crianza de un nuevo bebé. El dominio 6 es también relacionado con la especialidad de las enfermeras por la atención primaria y se divide en 3 clases. Es la medición del sistema sanitario, la gestión del sistema sanitario y el control de la información. Y por último tenemos el dominio 7, que se divide en 2 clases y lo que nos ayuda a son a un nuevo desarrollo de propuestas, nuevas intervenciones y en tanto a eso, como por ejemplo tenemos el control de la información que nosotros aportamos a los familiares y a la comunidad o el gestión del sistema sanitario como lo mencionaba anteriormente. Y las 2 clases son fomento de la salud de la comunidad y control de riesgos de la comunidad. Y pues sería todo y en un momento mi compañera les va a explicar la taxonomía NOC. La taxonomía NOC es una organización sistemática de resultados en grupos o categorías basadas en semejanzas, diferencias y relaciones entre los resultados.
Uno de los objetivos de la taxonomía NOC es el de identificar y clasificar los resultados. La estructura de la taxonomía NOC consta de 5 niveles: dominio, clases, resultados, indicadores y escalas de medición. Cada resultado incluye una etiqueta de identificación, una de definición, una de un grupo de indicadores que describen estados, percepciones o conductas específicas relacionadas con el resultado. También tiene una escala de medida de tipo Likert de 5 puntos. Estos resultados ayudan a las enfermeras y a otros profesionales sanitarios a evaluar y cuantificar el estado del paciente, del cuidador, de la familia o de la comunidad. También es muy importante saber que cuando se utilizan los diagnósticos de la NAND internacional, en la selección de un resultado se debería de tener en cuenta la definición del diagnóstico, las características definitorias, los factores relacionados o los factores de riesgo para un diagnóstico de riesgo. Dentro de la taxonomía NOC va a haber un uso de las escalas de medición, que en cada escala va a haber un uso de las escalas de medición, que en cada escala de medición consta de 5 puntos en relación con el resultado. 1 quiere decir que es la condición del paciente menos deseable y 5 es la más deseable. Al apuntar los indicadores del resultado, nosotros evaluaremos los indicadores comparando el estado actual del paciente según cada indicador con el estado del indicador en una persona sana de la misma edad y sexo. También estableceremos una puntuación de resultado que nos ayudará a determinar la puntuación global del paciente respecto al resultado. También utilizaremos el uso de las escalas de medición, que estas se puntúan en una escala del 1 al 5 de 5 puntos, y dado que los puntos de referencia de las escalas son graves, sustancial, moderada, leve o ninguno. Estas no están definidas específicamente para cada indicador. Indicador y los resultados. Nosotros los enfermeros debemos de realizar un juicio enfermero sobre el estado del paciente en los indicadores que se utilizarán. Y ahora les dejo con mi compañera Saraí, que les va a explicar unos ejemplos sobre la taxonomía NIC y NOC, y al final les dejo con mi compañera Saraí, que les va a explicar unos ejemplos sobre la taxonomía NIC y NOC, y al final ella dará unas conclusiones sobre el mismo tema. Yo le voy a hablar sobre el ejemplo del NIC y NOC. En este caso primero realicé un caso clínico para poder guiarme con el NANDA, el NIC y el NOC. En este caso fue un paciente masculino de 35 años de edad, presenta con síntomas de hipotermia, temperatura de 32 centígrados, tensión arterial de 140/80, frecuencia cardíaca 80, frecuencia respiratoria 20, escalofríos, hipertensión y piel fría al tacto. Después, con mi libro de diagnósticos enfermeros, me fui a la página donde viene la tabla, donde vienen los dominios y la clase, y mi dominio es 11, clase 6. Después de eso ubiqué la página y viene con un código que es hipotermia. Yo le puse relacionado con temperatura corporal central inferior al rango normal, que es de 32 y el rango normal es 35 grados, manifestado por hipertensión,
piel fría al tacto y escalofríos. Después me seguí con el libro de clasificación de resultados de enfermería NOC. Y en este caso pues habla que la hipotermia tiene en la escala de Viena el 4, que es leve, que nuestro paciente no viene tan grave. Después continué con el libro de clasificación de intervenciones de enfermería, que es el NIC. En este caso igual por orden alfabético encontré la página que es de regulación de la temperatura, que tiene un código de 39900, y en este caso habla sobre la intervención de toma de temperatura cada 2 horas. Y encontré el tratamiento de la hipotermia, que es monitorizar la temperatura, administración de medicamentos y consumo de líquidos calientes. Yo le voy a hablar sobre las conclusiones de todo el proyecto. Ayudan a la estandarización del lenguaje de enfermería, nos ayudan a favorecer los cuidados de enfermería, son una herramienta metodológica que permite el cuidado y darnos una ayuda para la eficacia de nuestros cuidados hacia el paciente, mejoran los casos clínicos y tiene implicación en la investigación, es decir, en la docencia, asistencia y gestión de los servicios de enfermería. Requiere habilidades para su correcta utilización, facilita la toma de decisiones clínicas a los profesionales, ayuda a los administradores a planificar de forma más eficaz las necesidades de los pacientes, facilita la elección correcta para la intervención de enfermería. Son herramientas. Y esto ha sido todo por mi parte. Buen día, el día de hoy les vamos a presentar lo que es la observación dentro del proceso de atención de enfermería. De acuerdo a la investigación, se enfoca en estudiar lo que es la observación como un método de recolección de datos dentro de la valoración. El proceso de atención a enfermería es la aplicación del método científico en la práctica asistencial de las enfermeras. Consta de 5 etapas: valoración, diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación. La valoración es la primera etapa del proceso de atención a enfermería, que consta de la recogida de los datos y de la organización de ellos. De los datos se considera a la persona, a la familia o el entorno, o cualquier otra fuente significativa de información. Hay diferentes tipos de métodos para obtener los datos, que es la entrevista clínica, observación y examen físico. La observación se entiende como mirar atentamente y examinar. En el momento del primer encuentro con el paciente y la enfermera, comienza la fase de la recopilación de datos por la observación, que continúa a través de la relación enfermera-paciente. La observación sistemática implica la utilización de los sentidos para la obtención de la información del paciente. La observación es una habilidad precisa que las enfermeras deben tener desarrolladas. Mi nombre es Lucero Jacqueline Ponce Rodríguez y pertenezco al grupo 302 de la carrera de enfermería. A continuación le vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la observación, este punto tan relevante dentro de los métodos para la recolección de datos dentro de la etapa del PAE, que es la valoración. Esta observación se entiende como examinar detalladamente al paciente y prestarle mucha atención en cuanto a un examen cefalocaudal. En el primer momento que nosotros como enfermeros tenemos contacto con el paciente, se empieza a restablecer una relación que se llama enfermera-paciente, que es cuando comenzamos con la recolección de datos desde el primer momento preguntándole su nombre. Aquí también entra una parte de la entrevista al paciente, pero es desde donde empezamos nosotros a observar todos los datos que nos va a proporcionar el paciente para determinar su estado de... En el momento del primer encuentro con el paciente y la enfermera, comienza la fase de la recopilación de datos por la observación, que continúa a través de la relación enfermera-paciente. La observación sistemática implica la utilización de los sentidos para la obtención de la información del paciente. La observación es una habilidad
precisa que las enfermeras deben tener desarrolladas. Mi nombre es Lucero Jacqueline Ponce Rodríguez y pertenezco al grupo 302 de la carrera de enfermería. A continuación le vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la observación, este punto tan relevante dentro de los métodos para la recolección de datos dentro de la etapa del PAE, que es la valoración. Esta observación se entiende como examinar detalladamente a través de los métodos mecánicos, por ejemplo, algún material que necesitemos, un esfinganómetro, un termómetro o cualquier otro aparato que nos permita observar datos para la valoración de nuestro paciente. La no menos importante es observación directo participante, que es donde la persona que observa está presente en la situación. Viene en conjunto con la relación enfermera-paciente, porque es cuando establecemos una comunicación más activa acerca de sus padecimientos de este paciente. Para que esta observación sea acertada, dentro de ella hay diferentes actitudes básicas para poder observar. La número 1 pues es la objetividad, siendo afines de la realidad observada y limitando las aportaciones sujetas, o sea, preguntarle en concreto el padecimiento del paciente. La segunda sería con naturalidad, este es manteniendo una actitud discreta al paciente, no sintiéndose directamente observado y actuando con soltura. Por ejemplo, podría ser mientras nosotros checamos la tensión arterial, podríamos también estar checando la frecuencia respiratoria para que no se alteren estos signos y el paciente no se sienta alterado, incomodado por nuestra observación visual. La tercera podría ser la neutralidad, que es obteniendo sin influir opciones, gestos o expresiones en las manifestaciones del paciente. Por ejemplo, nosotros vemos si hace algún gesto de disgusto o de molestia de que le causa el dolor, por ejemplo, la curación de una herida. Si nosotros lo estamos haciendo demasiadamente tosco, pues el paciente empezará a hacer un tipo de muecas, que es cuando nosotros vemos que realmente le molesta. La receptividad, esta es manteniendo una actitud de escucha, demostrando atención e interés. En todo momento hay que manejar esta actitud básica para que el paciente nos comunique de una forma más acertada qué es lo que le molesta, prestándole total atención al paciente y prestarle mucha atención en cuanto a un examen cefalocaudal. En el primer momento que nosotros como enfermeros tenemos contacto con el paciente, se empieza a restablecer una relación que se llama enfermera-paciente, que es cuando comenzamos con la recolección de datos desde el primer momento preguntándole su nombre. Aquí también entra una parte de la entrevista al paciente, pero es desde donde empezamos nosotros a observar todos los datos que nos va a proporcionar el paciente para determinar su estado de salud. La observación sistemática, que es la que empleamos aquí, pues nos implica la utilización de los sentidos para la obtención de información del paciente, como cualquier otra fuente, ya sea la auscultación, palpación, inspección y palpación. Esta observación también la llamamos como una habilidad precisa de la práctica y la disciplina, o sea, todas estas herramientas que podemos utilizar para observar detalladamente el estado de salud del paciente. En esta observación encontramos diferentes tipos. Un ejemplo es la observación no sistematizada, que es cuando vamos a observar nada en concreto. Por ejemplo, cuando el paciente nos está proporcionando sus datos generales como nombre, edad. Desde ahí empezamos a identificar al paciente, a observar su identidad, pero no como tal algún signo o síntoma. La observación sistematizada es cuando se sabe
qué se quiere observar y se ha elaborado un plan de observación organizado. Por ejemplo, para la toma de signos, nosotros estamos checándole algún signo al paciente y vamos observando los niveles que tiene. Entonces esa podría ser una observación sistematizada, porque ya sabemos qué es lo que vamos a observar de acuerdo a los rasgos o padecimientos que nos está diciendo el paciente. La observación indirecta o no participante es donde observamos. La conversación en esta parte se centra en la obtención de la información necesaria, o sea, en esta parte se va a centrar en todo lo necesario que la enfermera quiera saber, como de qué síntomas tenía anteriormente, cuáles eran los motivos por lo que estaba pasando esta persona estos dolores y cómo es que llegó hasta el hospital. Por eso la enfermera hace este tipo de entrevista para saber los objetivos específicos que tenía nuestro paciente antes de ingresar al hospital. Y después tenemos que la información pertinente sobre el paciente. Quiere decir que ese es el cierre. Es la fase final de la entrevista, o sea, aquí en la fase final no se debe introducir temas nuevos. ¿Por qué? Porque nosotros ya habíamos hablado de eso anteriormente y ya para no hostigar tanto a nuestro paciente. Y la otra es la entrevista clínica. Tiene que ser comprendida desde dos ámbitos. Esto quiere decir un ámbito intrapersonal, en el que dos o más individuos se ponen en contacto y se comunican. La otra es el ámbito de la entrevista en una habilidad técnica. Y la última, y se puede decir que la entrevista puede verse interrumpida por los ruidos, entendiendo por esto no solamente los ruidos auditivos, sino también la imagen global que le ofrece el centro sanitario. Estas pueden ser controladas por el entrevistador en la mayoría de los casos, o sea que nosotros al momento de hacer nuestras entrevistas puede verse afectadas porque nos llamen en otro lado o la persona no sepa cómo contestar, y nosotras tenemos que tener bastante cuidado en eso porque no sabemos si nos estén dando información real, información verídica para que pues no nos veamos afectadas en este modo. El otro es la observación, el otro punto en métodos para obtener datos. En la observación es el primer encuentro con el paciente. La enfermera comienza la fase de recolección de datos por la observación. Es el segundo método básico de la valoración. Esto quiere decir que la enfermera, nosotros como enfermeros vamos a tener la capacidad de observar a nuestro paciente para ver los síntomas que tiene físicamente, para poder decir, está caminando mal, será que le duele la panza o cosas así, o cosas como, pues cosas físicas que se puedan ver físicamente al momento que la enfermera vea al paciente, que se puedan ver físicamente. El otro es la exploración física, la actividad final en la recolección de gente para poder decir, está caminando mal, será que le duele la panza o cosas así, o cosas como, pues cosas físicas que se puedan ver físicamente al momento que la enfermera vea al paciente, que se puedan ver físicamente. El otro es la exploración física, la actividad final en la recolección de datos es el examen físico. Esto quiere decir que ya nosotras aquí podemos hacerle la exploración física para saber en dónde es que tiene el dolor, toma de signos vitales y todo eso, para nosotras saber su temperatura, su peso, su talla y todo eso. Nosotras para saber eso tenemos que hacer la exploración física, y ya aquí es donde nosotros vamos a darnos cuenta cómo es que estuvo anteriormente. Pero claro, aparte de esto, como todo esto nos conlleva al primer paso, que es la entrevista clínica. Aquí es donde en la entrevista clínica vamos a tener a nuestro paciente que nos puede comentar sus síntomas, o ya no sea el paciente, sea la segunda persona, que puede ser su familiar, y si no se puede por la persona que es su familiar, podemos hacerlo durante otra persona que lo conozca, o si de plano no hay otra persona, podemos verlo en los documentos antiguos. Por ejemplo, saber cómo es que a esta persona le ocurrió esto por los documentos que ya teníamos en el hospital. Claro, si esta persona ya había estado en el hospital. Y pues
Por último, la exploración física, como dije, pues son donde se ocupan esos datos y nosotros ya nos encargamos de lo demás. Hola, buenas tardes compañeros, mi nombre es Liz Cristina Zúñiga Suárez y les voy a exponer estos puntos del tema de valoración. Validación de datos. Significa que la información que se ha reunido es verdadera. Se consideran datos verdaderos aquellos datos susceptibles de ser evaluados con una escala de medida precisa, como lo son el peso y la talla. Los datos observados y que no son medibles, en principio se sometan a validación confrontándolos con otros datos o buscando nuevos datos que apoyen o se contrapongan a los primeros. Organización de datos. Es el cuarto paso de la recogida de datos. En esta etapa se trata de agrupar la información de forma que nos ayuden en la identificación de los problemas. Las que más se utilizan para organizar estos datos son las 14 necesidades de Virginia Henderson y los patrones funcionales de Marjorie Gordon. Los componentes de la valoración del paciente que han seleccionado como datos observados y que no son medibles, en principio se sometan a validación confrontándolos con otros datos o buscando nuevos datos que apoyen o se contrapongan a los primeros. Organización de datos. Es el cuarto paso de la recogida de datos. En esta etapa se trata de agrupar la información de forma que nos ayuden en la identificación de los problemas. Las que más se utilizan para organizar estos datos son las 14 necesidades de Virginia Henderson y los patrones funcionales de Marjorie Gordon. Los componentes de la valoración del paciente que han seleccionado como necesarios hoy en día son datos de identificación, que es el nombre completo del paciente, datos culturales y socioeconómicos, historia de salud, que son diagnósticos médicos, problemas de salud, resultados de pruebas diagnósticas y los tratamientos prescritos, la valoración física y patrones funcionales de salud, la documentación y registros de la valoración. Es el segundo componente de la fase de la valoración y las razones que justifican su uso de manera esquemática los que siguen constituyen un sistema de comunicación entre los profesionales del equipo sanitario, facilita la calidad de los cuidados, permite una evaluación para la gestión de los servicios enfermeros, incluidos la gestión de calidad, prueba de carácter legal, permite la investigación en enfermería, permite la formación pregrado y posgrado. Las normas que ella establece para la correcta anotación de registros en la documentación son: deben estar escritos de forma objetiva, sin prejuicios, juicios de valor u opiniones personales. También hay que anotar la información subjetiva que aporta el paciente, los familiares y el equipo sanitario. Las descripciones e interpretaciones de los datos objetivos se deben apoyar en pruebas y observaciones concretas. Se deben evitar las generalizaciones y los términos vagos como normal, regular y entre otros. Los hallazgos deben describirse de manera meticulosa, forma, tamaño. La anotación debe ser clara y concisa. Se escribirá de forma legible y con tinta indeleble. Trazar una línea sobre los errores. Las anotaciones serán correctas ortográfica y gramaticalmente. Se usarán solo las abreviaturas de uso común. Bueno, compañeros, hasta aquí mi tema. Muy buenas tardes. Mi equipo está conformado por mi compañera Marlene Guadalupe Trujillo Moreno y mi compañera Esmeralda Jiménez González. Mi nombre es Balbina Hernández Bautista, de la licenciatura de Enfermería del Instituto Tecnológico Cuicali, Grupo 301, y hoy abordaremos el tema del proceso de atención de enfermería. Nuestros temas a exponer es evaluación y revaloración. Por lo tanto, el proceso de atención de enfermería es un método mediante el cual se fundamenta científicamente la práctica del profesional de enfermería. Por lo tanto, ha sido de gran ayuda, de gran importancia a lo largo de los años, ya que, de acuerdo a sus orígenes, cuando se establecieron estrategias para un plan de cuidados de forma
racional, lógica y sistemática, por lo cual es considerado un instrumento cuya aplicación es indispensable en la práctica, ya que nos permite organizar y priorizar cuidados, brindar cuidados eficientes y humanistas, con un enfoque de resolución de problemas que requiere de habilidades y que siempre va a estar dirigido a satisfacer las necesidades de los usuarios y de sus familias. La paradigma del proceso de atención de enfermería es enfermera, paciente, salud y entorno. Las propiedades del PAI es sistemático y dinámico, ya que, como anteriormente lo mencionaba, nos permite brindar cuidados de manera eficiente y satisfactoria. Es interactivo porque se basa en las relaciones recíprocas que se establecen entre paciente-enfermera o ya sea familia. Es flexible porque se puede adaptar fácilmente en la práctica de enfermería. Y el proceso de atención de enfermería consiste en 4 etapas. La primera etapa es la valoración, lo cual esto consiste en la recogida y organización de datos. El segundo es diagnóstico. Es el juicio o conclusión que da resultado a la valoración, es decir, que de acuerdo a los datos obtenidos en la valoración se va a obtener una conclusión en el diagnóstico. Y planificación es desarrollar estrategias para prevenir o corregir problemas, es decir, una promoción de salud. El siguiente es la ejecución, el cual es la realización o práctica de los cuidados programados de acuerdo a los pasos anteriores que se obtienen los resultados. La evaluación es comparar respuestas de la persona, es decir, que en esta etapa va a consistir en determinar los objetivos que fueron establecidos de la manera más eficaz, ya que con base a ello nos daremos cuenta de que si los objetivos que se establecieron se lograron o es necesario corregir y volver a organizarlos para corregir los problemas, estrategias para implementarlos y que nuestro paciente esté satisfactoriamente de acuerdo a su necesidad y siempre y cuando se logre los objetivos establecidos. Es el juicio o conclusión que da resultado a la valoración, es decir, que de acuerdo a los datos obtenidos en la valoración se va a obtener una conclusión en el diagnóstico. Y planificación es desarrollar estrategias para prevenir o corregir problemas, es decir, una promoción de salud. El siguiente es la ejecución, el cual es la realización o práctica de los cuidados programados de acuerdo a los pasos anteriores que se obtienen los resultados. La evaluación es comparar respuestas de la persona, es decir, que en esta etapa va a consistir en determinar los objetivos que fueron establecidos de la manera más eficaz, ya que con base a ello nos daremos cuenta de que si los objetivos que se establecieron se lograron o es necesario corregir y volver a organizarlos para corregir los problemas, estrategias para implementarlos y que nuestro paciente esté satisfactoriamente de acuerdo a su necesidad
y siempre y cuando se logre los objetivos establecidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Marlene y yo hablaré acerca de la revalorización y evaluación del proceso de atención de enfermería. El cuidado de enfermería y en especial la evaluación han sido desarrollados a partir de la época de Florence Nightingale. Tras ocurrir cada uno de los cuidados y evaluaciones que fueron desarrolladas en el tiempo, cada una de ellas fue cambiando, con el fin de que el paciente tuviera una mejor estabilidad y un mejor cuidado, incluso igual una mejor atención. Lo que nosotros como enfermeros aportamos en el transcurso de la evaluación es dictaminar si nuestro paciente mejoró en el estado de salud. ¿Y cómo es esto? Pues fácil. Tras nosotros tener un diagnóstico establecido, podemos saber qué tratamiento darle a nuestro paciente. Por ejemplo, en caso de fiebre, nosotros sabemos que existen variedades de tratamientos para bajar la fiebre. Podemos aplicar los antiguos, que son los paños húmedos, y si vemos que con ese procedimiento, por así decirlo, no se le bajó la fiebre, nosotros utilizaríamos otra alternativa, no lo sé, colocar paracetamol para que nuestro paciente se sienta mucho mejor. Entonces, de lo que se encarga la evaluación es de dictaminar y revisar adecuadamente si todas las atenciones y procesos que antes mencionados fueron de gran ayuda. En caso de que no, nosotros tenemos que tener siempre una segunda opción para hacer que nuestro paciente se sienta mucho mejor. Y tras esto ver que nuestro paciente al mejorar, pues nosotros podemos darlo de alta, por así decirlo. ¿Para qué? Para que después nosotros instruyamos en los siguientes cuidados. Los siguientes cuidados serían prácticamente los de casa. En caso de una operación, nosotros tenemos que evaluar si nuestro paciente ya está altamente adecuado para poder asistir en casa. Para esto se hacen diversos estudios, diversos cuestionarios para dictaminar si también es adecuado mandarlos a casa. ¿Por qué? Porque en caso de que nosotros digamos, en caso de una operación tras fractura en el pie, veamos, entonces ya dictaminamos, ya checamos, nuestro diagnóstico fue adecuado, las evaluaciones que se realizaron fueron satisfactorias para nuestro paciente y para nosotros. ¿Por qué digo también para nosotros? Porque nosotros como enfermeros hacemos que nuestro paciente se sienta mucho mejor, colocando también siempre una sonrisa a diario. En caso de que nosotros estemos amargados y tratemos mal a nuestro paciente jamás va a mejorar. Es por eso que también en la evaluación determinamos a veces los síntomas de cómo se encuentra. Si se encuentra triste, si se encuentra amargado, enojado, por así decirlo. Y nosotros ya después con el tiempo nos vamos checando que el paciente se sienta mejor. Entonces, para poder mandarlo a casa, aunque sea por una fractura leve, se hace la evaluación de cómo vive esa persona. Si tiene que subir muchas escaleras, si cuenta con agua todos los días, si es necesario que necesite ir a trabajar él porque esa persona es la que mantiene el hogar y otras cuestiones más. Así que de eso se encarga la evaluación prácticamente. La revalorización es aquella que nosotros como enfermeros empleamos en caso de que no funcione algún método. Así que pues día con día nosotros como enfermeros buscamos una nueva solución. Gracias también a la tecnología y con experiencia ya vivida, sabremos cómo utilizar rápidamente algún método para que nuestro proceso ya no sea tan lento y el mejoramiento del paciente sea el más adecuado y el más satisfactorio. Es por eso que también la evaluación se hace un poco más visible, más atendida, más especializada, por así decirlo, recibiendo con ella un reconocimiento favorable. Ya que si nosotros como enfermeros no dictaminamos una buena evaluación y mandamos a nuestro paciente de la peor manera al hogar o lo dejamos en el hospital y el paciente no es muy bien atendido, jamás va a tener un mejoramiento adecuado.
Entonces es por eso que es importante tener una buena valoración, un buen diagnóstico, un buen tratamiento y un buen cuidado. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Esmeralda y vamos a hablar sobre el tema de la revaloración y valoración en el proceso de atención de enfermería. La valoración física es donde se van a valorar varios aspectos en el paciente, como una de ellas es la hidratación, el color, la textura, el tamaño, la posición, simetría y todo este tipo de aspectos físicos que se ven en un paciente. Donde en la valoración un ejemplo podría ser en la higiene, la higiene del paciente y la imagen del paciente. Por ejemplo, tenemos en hallazgos normales, que viene siendo limpio arreglado, o en desviación de la normalidad, que vendría siendo que está sucio y desarreglado. Otro de los aspectos a tocar es la evaluación, donde la evaluación, después de haber ya hecho un proceso de atención o haber ejecutado todos los procedimientos, se ve o se tiene que reflejar en los resultados cuando un paciente ya ha hecho, ha resultado positivo a todo lo que se ha ejecutado en la atención que una enfermera o un enfermero ha dado durante todo su tratamiento y su atención. Un ejemplo claro podría ser cuando, no sé, algún paciente va o tiene una dieta o su objetivo es que baje de peso y se acerca con una enfermera a que le dé un tratamiento como tal, pues sí, le dé un tratamiento más que nada para que logre su objetivo. En ese entonces, pues la enfermera tendría que hacer todo un proceso, una explicación, una evaluación sobre cómo es que lo van a lograr. Aquí la enfermera tendría que dar una estrategia o un plan asistencial para que el paciente logre su objetivo. Una vez que ya se ha hecho toda esta ejecución, esta estrategia, posteriormente supongamos que, como lo comentaba, el paciente va con el objetivo de bajar de peso, la enfermera hace la estrategia, se da el tratamiento en un lapso de 4 semanas, 5, se vuelve a hacer la evaluación del paciente, donde vamos a checar y vamos a revisar si el plan de la estrategia que se ha empleado para el paciente ha funcionado. En caso de que haya funcionado, la valoración sería correcta. En caso de que no, estaríamos tocando otro punto, que ya entramos en la revaloración. En la revaloración del paciente es cuando ya hemos hecho una evaluación y no ha tenido los resultados esperados favorables a lo mejor para su salud más que nada. Se le conoce a la revaloración como esa parte en la que vamos a modificar todo el plan de cuidado de la atención en enfermería y vamos a modificar lo que es la ejecución, nuevo a lo mejor tratamiento, únicamente con el fin para que el paciente tenga una mejor recuperación en todos los sentidos. Más que nada en este momento nos vamos a enfocar en su salud, donde a lo mejor el único objetivo de hacer la revaloración es que el paciente tenga un mejor bienestar y más que nada el confort de que no vaya a pasar alguna otra situación y que ya se ha establecido que el paciente tenga su recuperación, obviamente con un nuevo plan de cuidado y ejecución hacia el paciente. La conclusión con la que podemos llegar a este punto sobre la evaluación y la revaloración es que pues realmente es de suma importancia que nosotros conozcamos cómo es que se emplea correctamente cada paso del proceso de atención de enfermería, más que nada para que cuando hagamos nuestras prácticas o tengamos alguna situación parecida en la que a lo mejor cuando se ha ejecutado y se hace la evaluación no llegáramos a tener un resultado esperado, podamos tener una mejor confianza en que a lo mejor las cosas no sean siempre como uno la espera, ¿no? En donde tenemos esta opción de hacer una revaloración y volver a emplear un nuevo plan de atención de enfermería para que el paciente tenga una satisfacción en salud como personal
y emocional, tanto como para una enfermera, ¿no? Pues porque creo que es indispensable que con la salud del paciente, igual el personal de salud se sienta contento y conforme con el trabajo que se ha hecho. Específica, haciendo especial el proceso de atención, enseñanza y aprendizaje con el paciente. Bueno, Henderson es profesional en Henderson, el profesional de enfermería requiere trabajar de una manera independiente con otros miembros del equipo de salud. Las funciones de la enfermera son independientes de la del médico, pero utiliza el plan de cuidados que está proporcionado al cuidado del paciente, identificación de los modelos de función enfermera, que son, por decir, que son, por ejemplo, sustituta, que compensa lo que le falta al paciente. Ayudante, establece las intervenciones clínicas. Compañera, fomenta la relación terapéutica del paciente y actúa como miembro del equipo de salud. Bueno, establece 14 necesidades básicas también. Roy, principalmente su modelo se basa en el trabajo de Henry Helson en psicofísica. Además aplica los conocimientos de otras ciencias como la filosofía. Estuvo influida también por la capacidad de los niños para adaptarse a los cambios más significativos. Por ejemplo, hecho que ella observó cuando trabajaba en enfermería pediátrica. El modelo contiene 5 elementos esenciales: el paciente, persona que recibe los cuidados de la enfermera; meta de la enfermería, que se adapte al cambio; salud, el entorno y la dirección de actividades enfermeras que facilitan la adaptación. Bueno, pasándonos con Faye Glenn Abelal, formuló 21 problemas de enfermería basada en una revisión de estudios de investigación de necesidades humanas de Virginia Henderson. Pasándonos a Orlando, consolidó el proceso de enfermero en 1961 en términos de señalar que la acción de la enfermera puede ser automática o puede ser reflexiva. En American Nursing Association, abreviado ANA, apoyó e impulsó el diagnóstico de enfermería, puesto que el campo de acción iba aumentando en proporción de la salud, y por ello se destacaba la necesidad de obtener una comunicación más apropiada entre los profesionales de enfermería y así asegurar la atención y el cuidado integral, que es la meta de este proceso. Bueno, en la definición, Alfaro define como el método sistemático, humanístico y relacional de organización y prestar los cuidados de enfermería. Su objetivo principalmente es reconocer el estado de salud, destacar los posibles problemas o las necesidades de salud, principalmente establecer planes para las necesidades destacadas y llevar a cabo intervenciones de enfermería para cubrir esas necesidades. Bueno, en el proceso de enfermería, básicamente el proceso de atención de enfermería es un método sistemático y organizado de administrar cuidados de enfermería individualizados, que se centra en la identificación y el tratamiento de las respuestas únicas de las personas o grupos a las alteraciones de salud reales o potenciales de los pacientes.
Bueno, consta de valoración, diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación, que son los puntos más importantes de tener en cuenta. Para lograr estos puntos, para lograr los objetivos, son más o menos, sus objetivos son promover, mantener o recuperar la salud de los pacientes o ayudar a los pacientes a lograr una muerte pacífica cuando su estado es terminal, nada más cuando su estado es terminal. Permitir a los individuos o grupos dirigir sus propios. También otro objetivo es proporcionar cuidados de enfermería de la mejor calidad posible hacia los pacientes, y eficacia también es muy importante. En la valoración podemos ver que en este punto aquí se necesita reunir y examinar la información, o sea, los datos del paciente, con el fin de obtener todos los hechos necesarios para determinar el estado de salud del paciente y descubrir sus capacidades y problemas. En el diagnóstico, una vez que tenga los hechos necesarios en este punto, se tiene más o menos que verificar los datos y determinar las capacidades y los problemas de salud reales, de riesgo y de bienestar, que serán la base del plan de cuidados realmente. Aquí también se determina que los problemas pueden resolverse mediante intervenciones independientes, dependientes e interdependientes. En la planificación, una vez identificadas las capacidades y problemas, es el momento de trabajar con el paciente, obviamente el que sigue o el que sigue en la fila, para desarrollar un plan de acción que promoverá, prevendrá, eliminará y rehabilitará problemas y los problemas del paciente y proveerá la salud. La planificación incluye las siguientes actividades: disposición de prioridades, que los problemas necesitan atención inmediata, qué problemas deben adaptarse para el mejor cuidado hacia el paciente, qué problemas se debe derivar, en qué orden planear todo el proceso. Bueno, realmente este tipo de preguntas se resuelven con dichos puntos, que serían la valoración, diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación. Por ejemplo, en la determinación de objetivos, ¿qué es exactamente lo que el paciente espera conseguir y en qué momento lograrlo? Pues la verdad, uno tiene que tener el tacto hacia el paciente, más que nada llegar a su espíritu, realmente tenemos que estar informando constantemente a los pacientes de dichos procedimientos o de lo que se le va a hacer, incluso cuando son tratados quirúrgicamente. Un ejemplo, que haya sido el paciente, que haya tenido una cirugía y se necesite el aseo completo, pues realmente ahí el paciente va a estar inconsciente y es necesario, si hay un familiar, avisarle al familiar para que dé su consentimiento. Realmente tienen que estar informando, se tiene que estar informando de todo tipo de procedimientos. Bueno, realmente pues mi conclusión es un buen proceso bien elaborado para brindar el mejor trato de atención de enfermería al paciente. En mi opinión, la verdad, que los que contribuyeron en el PAE, que son las siglas, son la abreviación, son personas muy preparadas,
realmente sus constantes experiencias o constantes problemas o situaciones, mejor dicho, les han dado esa experiencia lo suficientemente fuerte para brindar estas grandes ideas, porque es un proceso realmente muy adaptativo, realmente muy empleado, muy fácil de emplear. Solamente hay que hacerse de la experiencia suficiente para que estemos en constante aprendizaje, o sea, que estemos aprendiendo constantemente. Pero realmente este proceso está muy bien elaborado, realmente en todos los aspectos, en todos los casos. Y bueno, esa sería mi presentación. Pues realmente me basé en los trabajos ya hechos 4 meses pasados, y pues realmente pues en el material proporcionado en la plataforma. Bueno, que tengan un excelente día. Mi nombre es Armando Gallegos y eso sería todo. Gracias. Que confíen en el médico, más que nada que confíen en el enfermero o en la enfermera que lo está atendiendo, para que tengan más o menos el tacto para hablar, para tener una conversación y que realmente ellos sean honestos, porque hay algunas personas que por pena o por dichos, por dichas cosas, etcétera, lo que sea, no tienen la seguridad de hablar con las enfermeras o con los enfermeros. Llevar un buen trato con ellos, así uno se gana a los pacientes y tienen mejor comunicación entre ellos. La anotación en el plan de cuidados de enfermería, pues son otras, por ejemplo, las enfermeras necesitan conocer el plan de cuidados prescrito y los objetivos esperar lograr. La salud pronta del paciente. En ejecución, es el momento de poner el plan de acción del ya seleccionado, seguir recogiendo información sobre el paciente para determinar cómo ha respondido a las acciones e identificar nuevos problemas, realizar la intervención y actividades prescritas durante la fase de planeación, anotar, registrar, comunicar el estado de los pacientes en respuesta de las actividades de la enfermería. Más ahí en dicho punto es muy importante que expliquen los procesos que van a realizar, y si hay y con el paciente, si hay un familiar, explicarle a él también, para que no haya dudas y tenga una mejor recuperación, estén mejor informados. Más que nada en la evaluación, el paciente debe decidir si el plan fue efectivo y si hay que hacer algún cambio, si le molesta algo o si le pareció realmente el buen cuidado de la enfermera o enfermero proporcionado. Aquí en dicha respuesta, sería la respuesta humana, respuesta del paciente, es un juicio o un sustantivo que determina un problema o circunstancia por la que está pasando una persona, familia o comunidad en el momento. Está real, de riesgo o bienestar. Realmente tenemos que estar informando constantemente a los pacientes de dichos procedimientos o de lo que se le va a hacer, incluso cuando son tratados quirúrgicamente. Un ejemplo, que haya sido el paciente, que haya tenido una cirugía y se necesite el aseo
completo, pues realmente ahí el paciente va a estar inconsciente. Y es necesario, si hay un familiar, avisarle al familiar para que dé su consentimiento realmente. Tienen que estar informando, se tiene que estar informando de todo tipo de procedimientos. Bueno, realmente, pues mi conclusión es un buen proceso bien elaborado para brindar el mejor trato de atención de enfermería al paciente. En mi opinión, la verdad, que los que contribuyeron en el PAE, que son las siglas, son la abreviación, son personas muy preparadas. Realmente sus constantes experiencias o constantes problemas o situaciones, mejor dicho, les han dado esa experiencia lo suficientemente fuerte para brindar estas grandes ideas, porque es un proceso realmente muy adaptativo, realmente muy muy empleado, muy fácil de emplear. Solamente hay que hacerse de la experiencia suficiente para que estemos en constante aprendizaje, o sea, que estemos aprendiendo constantemente. Pero realmente este proceso está muy bien elaborado, realmente en todos los aspectos, en todos los casos. Y bueno, esa sería mi presentación. Pues realmente me basé en los trabajos ya hechos 4 meses pasados, y pues realmente pues en el material proporcionado en la plataforma. Bueno, que tengan un excelente día. Mi nombre es Armando Gallegos. Buenas tardes, mi nombre es Velázquez García Yasmín Guadalupe. El día de hoy hablaré sobre la revaloración. Esta es una subfase de la evaluación. Es un replanteamiento de algún problema, es decir, son las alternativas que la enfermera tendrá en cuenta para lograr el objetivo planteado. Por ejemplo, si no conseguí mi objetivo, ¿qué puedo hacer? Las valoraciones de la fase de la evaluación de los cuidados enfermeros deben ser interpretadas con el fin de poder establecer conclusiones que nos apoyen. Estas para que nos sirven a plantear las correcciones. Hay 3 posibles conclusiones o resultados esperados a los que podemos llegar. El primero, el paciente alcanzará el resultado esperado. El segundo, el paciente está en proceso de lograr el resultado esperado. Este nos puede conducir a plantearse otras actividades en caso de necesitarse. Y la tercera, el paciente no ha alcanzado el resultado esperado y no parece que lo vaya a conseguir. En este caso, podemos realizar una nueva revisión del problema, de los resultados esperados y de las actividades llevadas a cabo para obtener un mejor desempeño y el resultado sea satisfactorio para el paciente. Los criterios importantes que se valorarán en enfermería en este sentido van a ser la eficacia y la efectividad de las actuaciones, dependiendo de cuáles se lleven a cabo y si van a lograr que cumplan el objetivo de mantener al paciente estable. Un ejemplo de esto podría ser el colocarle medios físicos al paciente, es decir, medicamentos, por ejemplo, paracetamol, para bajar su temperatura corporal. Y si no se obtuvo el resultado con el medicamento, podría haber la oportunidad de colocar compresas de agua tibia en la frente o llevarlo a la regadera a tomar un baño con agua tibia. Esto podría ser un ejemplo bastante simple, pero puede que ayude al paciente a bajar su temperatura. Muchas gracias, eso es todo. Bueno, maestro, pues por último me tocó dar una conclusión sobre lo que entendimos y fue que en la evaluación es la última etapa de estas 4 y es donde podemos hacer modificaciones a las 4 etapas antes de esta para poder llegar a tener cumplir nuestro objetivo que tenemos.
como por ejemplo, no sé, si nuestro paciente tiene calentura y le pusimos un paracetamol y no se baja eso, podemos ponerle trapos o aumentos de agua para que se le baje. Es donde vemos si lo que le pusimos a nuestro paciente realmente sirvió o necesitamos ponerle otra cosa. Ahí entra lo de la revaloración, que es donde si nuestro plan que teníamos no funcionó, nosotras como enfermeras tenemos que revalorarlo otra vez y saber cómo hacerlo y saber qué es lo que tenemos que hacer. Y pues bueno, maestro, muchas gracias y buenas tardes. Hola maestro, buenas tardes. Mi equipo está conformado por Yasmín, Guadalupe y Wendy, y yo soy servidora Erandi Alexa. Bueno, pues a nosotros nos tocó exponer sobre el tema de evaluación y revaloración. A continuación pues yo les hablaré un poquito de eso. Para entender bien estas dos etapas que nos tocaron, tenemos que saber primero qué es el PAI. Es el proceso de atención de enfermería, que es un método sistematizado y organizado para atender las necesidades o problemas de nuestro paciente. También consta de 5 etapas, las cuales una de ellas fue la que nos tocó, fue la última etapa. Este proceso de atención de enfermería se enfoca en la resolución de los problemas o saber cómo vamos a actuar hacia una situación que tiene nuestro paciente. Y bueno, pues a continuación mi compañera Wendy les explicará sobre la evaluación y terminando ella, mi compañera Guadalupe les explicará sobre la revaloración. Buenas tardes, a mi equipo y a mí nos tocó exponer el tema de fase de evaluación y revaluación. En este caso, yo les voy a exponer la fase de evaluación. La evaluación es la fase donde se comparan los resultados obtenidos con los objetivos planteados. Esto quiere decir que desde que ingresa un paciente al hospital, nosotros como enfermeras o enfermeros tenemos que tener claros los objetivos que tenemos que tener para la recuperación pronta pero segura de nuestro paciente. Esto es para verificar si se ha realizado un buen plan de cuidados para el paciente. Es un plan que tenemos que llevar a cabo con cuidado, ya que si nos equivocamos en algo podemos tener algún tema relacionado con la salud de nuestro paciente y en lugar de ayudarlo a mejorar, va a empeorar. El propósito de la fase de evaluación es evaluar el progreso del paciente. Esto quiere decir que es cómo se ha ido evolucionando la recuperación, así como también puede ser el retroceso de nuestro paciente con la enfermedad o el malestar que esté presentando en ese momento. Dice, si el proceso es lento o si va en regresión, el profesional de enfermería deberá cambiar el plan de cuidados. Esto quiere decir que si nosotros tenemos un plan de cuidados específico para nuestro paciente, debido a que todos se tratan con un plan de cuidados diferente, debido a lo que presentan, si no nos está funcionando ese plan que nosotros teníamos pensado para nuestro paciente, tenemos que cambiarlo para obtener mejores resultados con el mismo. El proceso entero es registrado o documentado en un formato en el plan de cuidados. Esto quiere decir que nosotros tenemos que ir anotando y describiendo todos los síntomas o percances que pueda llegar a tener nuestro paciente. Por ejemplo, si estamos hablando de una neumonía, cómo es que ha mejorado desde que entró o cómo es que ha empeorado desde que entró. Todo eso se tiene que documentar con signos y síntomas que nuestro paciente esté presentando en el momento. De no hacer esto podemos tener un gran problema, ya que no sabremos qué es lo que está pasando con nuestro paciente o cómo es que ingresó al hospital y no vamos a saber cómo podemos hacer para que esto cambie. Y bueno, a lo que yo entendí es que la evaluación es obviamente un proceso que se tiene que llevar a cabo para un buen cuidado de nuestro paciente tanto al inicio como al final y poder lograr los objetivos establecidos durante el cuidado y lograrlos. Y eso sería todo, gracias.